último tema que tenemos del día de hoy, pues hombre, la resaca de la consulta. A ver, Bernard, ¿qué dices de la consulta? ¿Cuál es tu feeling de...? Pues bueno, 7 millones de mexicanos participaron en esta primera consulta popular organizada por el INE, manoseada, criticada y yo creo que también poco entendida por la población, ¿no? Entonces, al final no votó el 40% del padrón que tenía que ser el necesario para que la consulta fuera vinculante, es decir, que tuviera efectos legales. Entonces quedó pues como en un ejercicio que el presidente califica un éxito, el presidente de la República, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, también calificó como un éxito, como un primer ejercicio, pero entre la población quedó una sensación de ¿y esto para qué fue? El INE quedó con un presupuesto con menos de 500 millones de pesos menos y bueno, pues es la antesala de lo que ya veníamos comentando en el primer tema, el siguiente ejercicio de consulta popular que sería, porque tampoco está todavía definido, la consulta de revocación de mandato que hasta ahorita solo está en la mente del presidente para marzo de 2021, pero el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ha dicho que todavía no está la regulación, todavía no sabemos qué va a pasar, y si no se empieza a discutir eso de manera seria y de manera que se estipulen las reglas del juego, vamos a tener lo mismo que acabamos de ver, pero en marzo de 2020. Rodrigo. Hay dos consecuencias inmediatas de esta consulta. Uno, es otra excusa para seguir atacando al INE. Definitivamente ya lo vimos, están pidiendo un juicio político contra Lorenzo Córdoba y contra Ciro Murayama como si no fuera suficiente injerencia en el árbitro electoral. Y número dos, es que el presidente necesita este ánimo de confrontación y esta campaña perpetua para poder gobernar. Y por eso está insistiendo realmente en que haya un proceso de revocación de mandato, para que el presidente vuelva a estar en la boleta. Independientemente de que este proceso de revocación de mandato tiene obstáculos fuertísimos, como es, por ejemplo, la asignación de presupuesto, que eso no sabemos si va a estar o no va a estar dentro del paquete económico. Al parecer, hasta ahora hay indicio de que no. No está la ley terminada ni siquiera, y además hay un precedente legal, como lo hizo saber en el periódico Universal Javier Tejado, donde se dice, a ver, no hay retroactividad en la aplicación de esta ley. Eso es por ejemplo. Pero y hoy el presidente sale a contestar de que, a ver, independientemente de lo que diga la ley y si hay retroactividad o no hay retroactividad, si yo pierdo, me voy. Entonces el presidente necesita esta consulta. Mira, yo creo que básicamente el presidente, más que una consulta, hizo una auscultación. O sea, si vamos a hablar de médicos, no era una consulta, era una auscultación. Okay. Y agarró un termómetro, se lo puso al país y dijo, déjame ver cómo andan los ánimos de mis gentes. 33 millones me llevaron al poder en 2018. Llegamos a 2021 al medio término y mi partido Morena, sin mi nombre, pero mi partido, solamente pudo retener 16 millones de votos de los 33, la mitad. Y ahora con la consulta, pues ese partido nada más puede conseguir 5 millones o 6 millones de votos de lo que le corresponde a Morena. La pregunta es, en la revocación de mandato de marzo, si se da, ¿va a tener posibilidad el presidente y Morena de recuperar los 16 o los 33 millones de votos? El presidente hoy debe estar sumamente preocupado porque siente que de una u otra manera, entre que está perdiendo la lucha por aquí, por allá, con la clase media, se le está yendo, la fuga de posibilidades con otros sectores, la gente que comienza a cansarse, la gente, me refiero al pueblo, al pueblo bueno y sabio, que empieza a darse cuenta que las cosas que se platican en la mañanera, pues no son a veces del todo ciertas. Ya no sería una elección de 3 ni de 4, sería un sí o un no. Y requieres. El presidente con nombre y apellido. Con nombre y apellido. El presidente solo se acogería a su base. Claro. Y el resto, independientemente, que no es poca cosa. Pero el resto, independientemente de que sean panistas, priistas, Movimiento Ciudadano, ya veremos Movimiento Ciudadano qué hace, claro, votarían en contra del presidente López Obrador. Entonces, realmente, si tú analizas los números de la aprobación presidencial, han ido francamente a la baja.
desde que llegó a su pico máximo en 2019. Así es. Y no se ha podido recomponer el presidente López Obrador de esa caída en su nivel de aprobación. Y eso ya lo vimos en votos concretos. Yo creo que eso se le puede salir del control de las manos al presidente, sobre todo dependiendo de qué va a hacer la oposición. Si se va a organizar, esta es una oportunidad histórica para la oposición de tomar acción y de ellos usarlo como un termómetro. También recordemos que para el 4º año de gobierno, recordemos el sexenio pasado, en 2016, cómo estaba el termómetro popular con el presidente Enrique Peña Nieto, cómo estaba 2010 el presidente Felipe Calderón ya con la guerra contra las drogas rebasado totalmente. Entonces, bueno, el precedente histórico pinta un panorama muy complicado para el presidente López Obrador, que, como repito, dijo, él no importa que la ley que sea o no vinculante, él lo aseguró hoy y lo ha manifestado en repetidas ocasiones, si no tiene el respaldo del pueblo, pues ¿para qué está? Yo creo que la verdadera pregunta de la revocación de mandato no está en términos económicos ni legales, es dentro del presidente López Obrador, si él se quiere ir o no se quiere ir. Así es. Creo que eso se va a resumir 100% la pregunta. Yo concluiría diciendo lo siguiente. El presidente López Obrador hoy, a lo que hemos hoy discutido en esta mesa, todo tiene que ver con la revocación de mandato. Sí, por un lado, sus confrontaciones con el INE y con el Tribunal Electoral, como para decir, hay que alinearlos a estos institutos antes de llegar a marzo. Sí. Punto número 1. Y segundo, para yo poder llegar fortalecido a marzo, tengo que crear ese walk the dog, enemigo que me unifique, que sea el grupo de los americanos, los fabricantes de armas, lo que tú quieras. ¿Quién te gusta para Dustin Hoffman de la 4T? Ah, sí, esa es buena pregunta. Yo creo que esta la vamos a sacar para una próxima porque vale la pena analizar quién va a ser el wagger del asunto, quién va a cambiar el movimiento de la colita del perro. Pero yo creo que ya estamos, lamentablemente, se inauguró esta semana una tercera campaña política en lo que va del sexenio. Yo le llamaría la campaña de la revocación. Y como campaña que es, vamos a tener no un presidente, sino un candidato trabajando porque se vote por él en la campaña. Lo que viene a ratificar la vocación nata que tiene Andrés Manuel López Obrador. Es un eterno candidato en campaña, siempre buscando una causa, pero lamentablemente los resultados dejan mucho que desear. Tiene la mejor causa. Así es. La causa es él. Exactamente. Pues nos veremos aquí la próxima semana. Ramón. Estaremos atentos y yo creo que vamos a tener mucho jaloneo esta semana, tanto del terreno de Allende, la frontera, como en el terreno nacional, particularmente con eso del tribunal. Ramón. Gracias, Bernard. Gracias, Rodrigo. Gracias, Ramón.